Muchachos, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Hoy iniciamos como tal el tema, bueno, los temas. Para empezar, quisiera saber primero cómo están, qué tal su día, Luisa, David, Paula. Buenas tardes, profe. Todo muy bien, muchas gracias. Me alegra, David, qué bueno, qué bacano. Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Paula, me alegra mucho, qué bacano eso también. Entonces, miren, hoy arrancamos como tal. Quería recordarles varias cosas. La semana que viene les voy a hablar en un pedacito de la clase de la actividad entregable. Ya se les voy a explicar para que tengan tiempo de realizarla. Ojo que no es gran cosa, no se me vayan a enredar, pero pues se las explico una vez para que puedan desarrollarla en la medida de las posibilidades. Recuerden que hay una fecha límite, es el 6 de septiembre, entonces es importante que ustedes sepan qué hacer. No se les olvide, eso se los voy a recordar en todas las clases. Contestar las preguntas de infografías y de videos que están en el aula virtual a mano izquierda. Cuando ustedes abren infografía, ven la infografía ahí abajito, dice preguntas, contesten esas preguntas, porfa, porque eso suma. Cuando vean el video y ahí abajito dice preguntas. Tiene que ver sobre el video, pero es importantísimo que contesten porque eso suma la nota final. Me pasó el semestre pasado que los jóvenes se confiaban de la actividad entregable, o sea, la actividad principal de cada unidad. Hay tres en todo el curso, pero como que se confían de ese y, ya listo. Pero resulta que si no entregan, no contestan las preguntas de infografías y videos, eso baja la nota un montón. Entonces es importante que las contesten, porfa, ¿listo? Voy a compartirles pantalla y arrancamos esto. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla? Sí, señor, y se Sí, ve. profe, sí, señor. Perfecto. Bienvenidos todos, ya somos 6 almas, qué bueno. Entonces ya hoy como tal empezamos el tema de emprendimiento, conceptos relacionados con emprendimiento, conceptos que vamos a manejar durante todo el semestre. Recomendaciones. Uno, yo no tengo la verdad revelada y no aspiro a tenerla. ¿Eso qué significa? Ustedes pueden pensar diferente a lo que yo pienso y está bien. No porque opinen de forma diferente es que yo voy a decirles, uy, no pasa, no. Ustedes pueden pensar diferente, no tiene nada de malo. Bacano. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, el que quiera preguntar, pregunte sin miedo, o sea, no hay ningún lío, el que no entienda, oiga, profe, es que lo que pasa es que yo a veces me emociono y empiezo, rara, pero el que tenga que preguntar, pregunte sin miedo, sin pena, o sea, nada de nervios, mejor dicho. ¿Qué vamos a ver? Introducción al emprendimiento, vamos a hablar de conceptos como tal que se manejan no solamente en el emprendimiento, sino también en la vida, porque se van a dar cuenta que la vida y el emprendimiento van como entrelazadas. Entonces, para que lo sepamos, vamos a hablar de tipos de emprendimiento porque hay varios tipos de emprendimiento. Vamos a hablar de, digamos que un perfil de emprendedor que es chévere porque eso le ayuda a uno a preguntarse un poco cómo se ve uno frente a la vida. Entonces uno es, oiga, ¿yo soy así o no soy así? Eso sirve mucho. Vamos a hablar de eso que llaman el proceso emprendedor. ¿Por qué hablamos de eso? Porque es súper importante, porque muchas ideas se quedan en eso, en ideas. Muchas ideas re buenas se quedan en ideas re buenas y nunca se materializan. El tema del proceso emprendedor y las metodologías que existen para desarrollar emprendimientos es, oiga, chévere la idea, pero por favor aterrícela, aterrícela. Y ese proceso, sí, aunque cuesta, se puede hacer, pero hay personas que siguen hasta cierto punto y no lo terminan o no lo ejecutan. Y uno dice, pero y entonces por eso es importante conocer bien cuál es ese proceso emprendedor. Vamos a hablar de los obstáculos comunes que tienen los emprendedores, que son obstáculos que uno también tiene en la vida. Sí, tanto en el emprendimiento cuando uno desarrolla un emprendimiento de tipo productivo, pero también obstáculos de la vida. Y uno tiene que aprender a superarlos. Seguro, porque pues imagínense una vida plana, eso es una mamera. La vida es así, subidas y bajadas. El emprendimiento es igualitico. Y uno tiene que saber aprovecharlos, manejarlos, eh, tiene que superarlos. Vamos a ver eso de la actitud emprendedora, esa vaina que es. Y unas conclusiones bacanas, sobre todo la última, me parece muy, muy bacana.
Recuerden que si tienen dudas, bienvenidos. Las nuevas personas que se han sumado, mira, aquí ya estoy viendo que somos 8 almas, qué bacano. El que no entienda o el que quiera preguntar algo, levante o interrúmpame sin pena, ¿listo? Entonces, empecemos. Introducción al emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? Es, bueno, es una búsqueda primero de querer hacer diferentes cosas, de suplir nuevas necesidades, de hacer las cosas de forma diferente. Y eso viene desde hace mucho tiempo. Ahora se le llama emprendimiento, pero antes se ha hecho, pero estaba ahí, porque son nuevas formas de hacer cosas, de buscar formas, maneras diferentes, ta, ta, ta. Entonces el emprendimiento viene desde hace muchísimo tiempo, sino que ahora el nombre técnico pues se les dice emprendimiento, pero pues, eso viene desde hace mucho tiempo. Aquí que es clave, el emprendedor tiene que creerse ser capaz de hacer las vainas. Básicamente tiene que creer en él mismo. Si un emprendedor no cree en él mismo, baila. Eso es como en la vida. Si uno no cree en uno mismo, entonces ¿quién más va a creer en uno? Por eso es importante confiar en uno, confiar en sus capacidades, creer en uno para afrontar lo que toque. Ya sea un emprendimiento de tipo productivo o la vida misma. Si uno no cree en uno, entonces ¿quién va a creer en uno, jóvenes? Por eso es importantísimo el tema de valorarse, priorizarse, dedicarse tiempo, demostrarse que se quiere, así suene para algunos clichés, porque eso no se lo va a hacer nadie más si no es uno mismo. Y en emprendimiento, si uno quiere sacar algo adelante, uno tiene que enfrentarse a un montón de retos, dificultades, desafíos, todo lo que ustedes quieran. Por eso es importante preguntarse un poco, oye, ¿yo cómo soy en ese sentido? ¿Emprendimiento qué es? Si es la acción de iniciar un proyecto nuevo, una idea. Cuando uno hace emprendimiento y también cuando uno está viviendo la vida, uno tiene que asumir riesgos, jóvenes. Yo creo que casi no hay ninguna actividad que no tenga riesgos. Si alguien les dice que el riesgo se desaparece, no, el riesgo no desaparece, el riesgo se minimiza con base en información que ustedes tengan de contexto, con otras experiencias y demás, pero el riesgo siempre va a estar. El asunto es si uno se deja atortolar por el miedo o si logra minimizarlo para tomar decisiones. Y en esto emprendimiento pasa mucho. Muchas veces por miedo a no se hace nada. Y creo que en la vida también pasa, ¿no? Muchas veces por miedo uno no se arriesga. Les voy a dar un ejemplo, ustedes se reirán o no. A ustedes les puede gustar una persona y por miedo no se lo dicen. Y se fue la oportunidad de conocer a esa persona. Si a mí me pasó también alguna vez en la universidad, eso nos pasa. Entonces ahí está el tema de, hay riesgos, sí, uno decide si los asume o no los asume. Otra cosa importante en el emprendimiento, como en la vida, es la motivación, las ganas de hacerlo. Pase lo que pase, oye, pues, pucha, es que es mi sueño, tiene que ver con lo que yo hago, con lo que yo quiero, hágale. Por eso es tan importante, uno tiene que estar motivado. ¿Y quién se motiva? Uno mismo. Ojalá uno, sí, a veces lo motivan otros, pero yo creo que en parte el motor tiene que ser uno mismo. Porque si esto no es un camino de rosas ahí bonito todo el tiempo, no, eso tiene subidas y bajadas, pero uno tiene que ser capaz de asumirlas. Y para eso debe tener mucha motivación. Y eso del éxito, a mí esa palabra no me gusta, porque el éxito para unos puede ser una cosa, pero para otros puede ser otra. Yo aquí digo es alcanzar lo que uno quiere. Y si no, al menos intentar conseguirlo. Yo creo que en parte esa es la vida. Por eso está tan ligada al emprendimiento. ¿Qué características tiene el emprendimiento? Montones, pero aquí está una, mire, ya empezamos a hablar de innovación, hacer las cosas de forma diferente, mejorar, ta, ta, ta. Ser proactivo, es decir, hacerlo por iniciativa propia. Oiga, yo lo hago porque tengo esa iniciativa, no estoy esperando a que me digan, venga, hágalo. No, ya estamos grandecitos para eso. Entonces, en emprendimiento como en la vida, se necesita en mayúscula ser proactivo. Si uno tenga la iniciativa de, venga, hay que hacer, oye, quiero hacer tal cosa. O les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen unos sueños, ¿qué están haciendo para conseguirlos?
No es que tengo un sueño, pero estoy esperando que me caiga así porque estoy acá sentado. No, eso no va a pasar. Quiero un sueño. Por darles un ejemplo, quiero ir a Torres del Paine a final de año. Listo, ¿qué estoy haciendo para conseguir eso? Ser proactivo. Otro punto importante es la persistencia. Rara vez, obviamente puede pasar, pero rara vez pasa que uno consigue las cosas a la primera, en el primer intento. Rara vez, pero sí, habrá gente que sí. Pero como casi nunca pasa que uno consigue las cosas a la primera, pues hay que intentarlo una y otra vez, hasta conseguirlo. Hay que ser persistente, si es lo que uno quiere, obviamente. Y obviamente en el tema de emprendimiento, como en la vida, si lo que hay en la vida son desafíos, desafíos vengan, porque ¿qué más? Uno tiene que aprender a superarlos, aprendiendo, mm, mirando que lo que uno aprendió antes le sirve para ahorita, el presente. Entonces, si se dan cuenta que es que está tan parecido a la vida que uno dice, uy, Dios mío, pero ¿qué? ¿Esto qué? Ahí está. Porque es importante el emprendimiento de tipo productivo por muchas razones, entre otras porque hay desarrollo económico, porque se genera empleo. Cuando un emprendimiento, una idea se termina materializando y se madura, eso va a necesitar más puestos de trabajo y eso va generando, se genera nuevos puestos de trabajo y cada puesto de trabajo implica una cosa importantísima y bonita, calidad de vida. Entonces miren el impacto tan grande que tiene desarrollar un emprendimiento que salga bien y que madure. Pues por eso es supremamente importante. Y obviamente porque en el emprendimiento hay una cosa re loca, pero muy bacana. Como hay tantos borolos y tantos retos y tanta vaina, uno tiene que aprender a ser creativo, a resolver. Si pasó esto, venga a ver cómo resolvemos. Oiga, ¿qué pasó esto otro? Venga a ver cómo resolvemos. Oiga, es que se cayó la línea, tal cosa. Es que la logística de esto se cayó. Es que nuestra página web no está funcionando. Venga a ver qué fue lo que pasó. Entonces uno tiene que ser creativo para resolver, como en la vida, así tal cual. Recuerden que si tienen preguntas, tienen todo el derecho a preguntar y yo la obligación de responderles. Conceptos. Primero, innovación. Evidentemente es introducción de productos, procesos, mejoras que le dan un valor al mercado. Eso es súper importante. Otro punto, otro tema que uno habla muchísimo en emprendimiento es la financiación. Es eso de obtener ingresos, obtener dinero para poder arrancar, iniciar o expandir esa idea de negocio o ese proyecto. Entonces son términos que vamos a ver todo el tiempo, innovación, financiación, idea de negocio, por ejemplo, que aquí este es chévere porque una idea de negocio es cuando uno busca solucionar una problemática o ve una alternativa y dice, oye, yo tengo la solución para eso y lo aterriza. Entonces, esa idea de negocio es saber identificar esas cosas y decir, venga, yo lo quiero hacer. Listo, ya empezó, tiene su idea de negocio. Y el plan de negocio, que también vamos a ver de ese tema un montón. Bueno, tampoco un montón, pero vamos a verlo. Ese, en la práctica es un documento que detalla toda esa idea de negocio. Objetivos, misión, visión, proyecciones financieras, publicidad, un montón de cosas. Cuando uno hace a conciencia ese plan de negocio, eso le ayuda un montón porque le ayuda a no meter la pata, básicamente. Un plan de negocio le ayuda a usted a tomar buenas decisiones cuando en el desarrollo de la idea de negocio le toca tomar decisiones. Usted las toma con base en lo que tiene estudiado, en lo que ha profundizado y en lo que ha documentado que es el plan de negocio. ¿De qué? De su propia idea. Entonces es bacano, toma tiempo, si no les voy a decir que un plan de negocio uno lo hace en un día, no, toma tiempo, pero cuando uno lo hace a conciencia, les garantizo que uno se ahorra dolores de cabeza y pérdidas de dinero, porque le da, digamos que es como un insumo que sirve para tomar buenas decisiones en términos de emprendimiento productivo. Modelo de negocio es otro punto que vamos a ver más adelante, incluso en otra clase. El modelo de negocio es el plan que muestra cómo opera cada emprendimiento. ¿Eso qué significa? Hay diferentes modelos de negocio. A Pepito le funciona el modelo X, a Luisito, a Jorgito el modelo M.
Aquí es clave saber cuáles son los modelos porque no todos son para todo el mundo. Se los digo porque he tenido estudiantes que me dicen, profe, es que yo quiero el modelo de negocio de él. Yo les digo, pero espere, el negocio de él le funciona, el modelo de negocio le funciona a esa persona, pero aunque le funciona a esa persona, puede que no le funcione a usted. Mire su negocio como es. Entonces, por eso uno tiene que conocer bien su idea de negocio, su proyecto, su idea de negocio, para saber cuál va a ser el modelo de negocio. Tranquilos que yo les voy a explicar más adelante cuáles son esos modelos de negocio. Y con base en eso, los emprendedores dicen, oye, yo voy a tomar como modelo de negocio tal, listo. Pues el que mejor se acomoda, no el que le funciona a Pepito, entonces yo quiero ese, no. El modelo de negocio tiene que ser casi que personalizado, dependiendo del producto o servicio. Otro punto es una startup. Creo que ustedes lo han escuchado más que yo. La startup se le llama a una empresa que ha tenido un rápido crecimiento en muy poco tiempo, que por lo general tiene que ver con el sector tecnológico. Entonces, aunque hay startups de diferente tipo, se tiende a nombrar o llamar a las startups a las que son del sector tecnológico. Entonces, también eso para que lo tengamos en cuenta. Empresario o emprendedor es la persona que tiene la iniciativa para poner en práctica la idea, aterrizarla y generar valor con eso. Empresario o emprendedor. Entonces, tiene obviamente unas características, pero es básicamente eso. Mercado objetivo es otro de los términos que vamos a utilizar cuando les adelanto, cuando uno saca un proyecto, una idea, un negocio, un producto o servicio, uno piensa que eso es para todo el mundo y no. Uno tiene que pensar en un segmento específico. Y cuando piensa en ese mercado, en ese segmento específico, uno dice, venga, esta es la gente que a mí me compra, pero también están esos otros de allá que son los que yo quiero. Entonces, si se dan cuenta, uno tiene que ir segmentando para, digamos que para ir a la fija, porque si uno no segmenta, uno dice, venga, es para todo el mundo, y resulta que no es para todo el mundo, aunque uno cree en el fondo del corazón que sí, pero no, suele pasar que no. Estrategia de salida, miren este. Estrategia de salida, cuando un proyecto, un emprendimiento ya está consolidado, ya está madurado, ya genera un montón de vainas, los inversionistas muchas veces dicen, ese emprendimiento está muy bueno y genera muy buena rentabilidad, bueno, todo lo que ustedes quieran. Se le acerca y le dice, se lo compro. Seguro, eso pasa. El emprendedor debe estar preparado para, le vendo, no le vendo, le vendo un poco, le vendo un porcentaje. Esa es la estrategia de salida. Todos los emprendimientos cuando maduran y se vuelven ya grandototes se enfrentan a eso. Decide si vende, decide si no vende, decide si vende una parte. Entonces es importante tener una estrategia de salida, pero eso se hace, obviamente, cuando ya el emprendimiento tiene su tiempito y está maduradito. Pero es importante tenerlo en cuenta porque sí o sí en algún momento uno se va a enfrentar a eso como emprendedor. Otra cosa importantísima es la mentalidad emprendedora. Y aquí hago énfasis en el tema de cuando uno se enfrenta a un reto, un desafío, pues venga, o sea, uno tiene que saber que esos son retos, dificultades, o que lo que usted quiere no le va a llegar así. Ay, yo quiero tal cosa y voy a cruzar los brazos para que me llegue. No, uno tiene que guerrearla. Y la mentalidad emprendedora implica, venga, si yo quiero eso, tengo que atravesar tales y tales pasos y ser consciente de eso, porque es como la vida, subidas y bajadas, y uno tiene que estar, si no recontra preparado, medianamente preparado, porque pues es así. Es que imagínense, por ejemplo, una vida plana de ser una mamera. La vida es así, chévere, una vez está bien, a veces no está tan bien, pero imagino una vida así todo el tiempo. Habrá gente a la que le guste y se respeta, pero es más chévere cuando es así emocionante, ¿no? El emprendimiento es igualitico. Tipos de emprendimiento hay un montón. El más conocido es el tipo productivo, el de montar una idea de negocio todo, y empezar a vender sus productos o servicios. Ese es el más conocido. Pero hay otros. Hay emprendimientos de tipo social que eso ya es subir el nivel. Lo normal del emprendimiento es generar ingresos con eso, ¿no? Plata. Bien chévere que llegue plata, bacano. Hay que saberse llevar con la plata. Pero no es lo único. Cuando uno hace, por ejemplo, emprendimiento de tipo social,
es si haga plata, bacano, chévere que haga ingresos, genere ingresos, bacanísimo. Pero a la par de eso, tengan en cuenta la responsabilidad social y tengan en cuenta la responsabilidad ambiental. Si se dan cuenta que ya le pone dificultad, dos paticas más, ese es otro tipo de emprendimiento. Y hay unos re buenos que vamos a ver en la clase. Más adelante, no hoy, sino en algún momento del semestre. Entonces, hay muchos tipos de emprendimiento, pero para mí el emprendimiento más importante es nuestra propia vida. Seguro. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida o qué queremos hacer con nuestra vida? Es el emprendimiento más importante. Porque si algo tiene la vida es que se pasa rapidísimo. Uno parpadea y se pasaron 10 años. Uno parpadea dos veces y se pasaron 20. Los invito, jóvenes, a todos los que están acá, a que vivan su vida y vivan el presente, que es lo único que tenemos. El pasado ya se fue. No hay nada que hacer. Gracias, chaocito. El futuro está que llega, pero no ha llegado. Pero cuando estamos entre ambas, perdemos lo único claro que es el presente. O sea, este momento en el que estamos acá, nosotros hablando y es que emprendimiento. Invitación cordial y respetuosa a que nos preguntemos qué estamos haciendo con nuestra vida, que es el emprendimiento más importante de todos, nuestra propia vida. La vida de ustedes solamente la viven ustedes, nadie más les vive su vida. Los zapatos, los tenis, las chancletas, las botas, los tacones que ustedes tengan en este momento, solo se los ponen ustedes. Eso significa que su vida la viven solamente ustedes. Por eso es importante vivirla y ojalá vivirla bien y en el presente. Perfil del emprendedor. Si tiene preguntas, recuerden, dispuesto a contestar. Bueno, el emprendedor, perfil emprendedor, a eso se han hecho de todos los gurús de economía se han puesto a hablar de emprendedor, de emprendimiento y de perfil y actitud. Básicamente es una persona que transforma todo lo fuerte, lo duro que le ha pasado y lo transforma en algo positivo, que es resiliente, que pucha, que a pesar de que le haya ido mal al comienzo, pues no se queda con eso, sino que se la guerrea, lo transforma y sigue adelante. Es una persona creativa, es una persona proactiva, es una persona que cree en sí mismo para hacer lo que quiera. Yo creo que eso es fundamental, como en la vida, ¿no? Cree en uno mismo. Es que si uno no cree en uno mismo, entonces ¿quién? ¿No? Si me puedo pensar ese, uno tiene que creer en uno mismo. Y si no está llevado. Por eso es importante creérselo. Yo me imagino que aquí los 10 que estamos, yo cruzo los dedos, miren, cruzo los dedos. Todos los que estamos aquí creemos en nosotros mismos. Sí, yo creo. Y si no, estamos en proceso de creernos más. Y yo también creo que todos los que estamos aquí nos priorizamos. Y yo también creo que los que estamos acá nos demostramos cariño y afecto. Cruzo los dedos. Algo nos puede ser cliché, pero esa vaina es fundamental. Si uno se quiere y se demuestra cariño y afecto, yo creo que es el germen o la semilla para creer que uno sí es capaz de hacer lo que uno se proponga. Obviamente tienen que seguir y tienen que guerrear y tienen que enfrentar desafíos porque no es color de rosa, pero creo que la clave es creer en uno mismo. Si uno cree ya, chulito la primera parte. Por eso es tan importante. Creer en uno mismo y creer en sus capacidades. Cuando duden de ustedes mismos, jóvenes, miren hacia atrás y miren todo lo que han hecho con su vida. Y valoren que ustedes están trabajando como unos guerreros y luego vienen a estudiar. Valórense eso. No se subestimen. Valórense, valoren todo lo que han hecho. No se les olvide eso, por favor. Aspecto a tener en cuenta, sí, hay que ser creativos, hay que ser innovadores, hay que asumir riesgos sin paralizarse, hay que motivarse y sobre todo hay que tener pasión. A las personas se les nota cuando les gusta, cuando hacen algo que les gusta. Se nota, hay pasión ahí, ¿sabes? Es como si que les brillan los ojitos. ¡Plin! La idea es lograr encontrar eso.
Creo que Planeta Juan en un video dijo, oye, encuentre lo que a usted le gusta y hágalo. Creo que es por ahí también. Eso es emprendimiento con su propia vida. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, por favor. Si ven que me emociono y empiezo a hablar, estas frasitas no me gustan mucho, así que todo bien. Vamos a esto, el proceso emprendedor. Si tienen preguntas, por favor, que me quedo ronco de él cuando me emociono y empiezo a hablar. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Bienvenidos las 11 almas que estamos. Están todos callados, Dios mío, qué susto. Evelyn, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, proceso emprendedor. Y aquí este se los quiero explicar bien porque en la vida yo he visto unas cosas que uno dice, "Ay". Lo primero es la ideación. Oye, uno tiene la idea a partir de una oportunidad o resolver un problema, uno dice, oiga, tengo una idea, listo. Luego está la planificación, venga, vamos a hacerlo de tal forma, punto por punto, en la medida de las posibilidades, ta. Pero luego viene la parte más dura o lo que yo he visto que más cueste, y la ejecución, es tomar la decisión de hacerlo. Muchos buenos proyectos se han quedado hasta la planificación y no se ejecutan, seguro. En la experiencia que yo he tenido con emprendedores, veo la ideación, luego la planificación, profe, y el momento de ejecutar, no ejecutan, no ejecutan, por miedo, por un montón de cosas. Entonces, les explico ese proceso porque lo vamos a ver en otras clases. Hay metodologías a partir de toda esta cosa que empezaron a desarrollar personajes para facilitar este proceso. Entonces, si uno utiliza tal metodología, eso es como por pasitos, hasta llegar al paso de, bueno, listo, materializa el asunto. Eso es lo chévere. Entonces, han habido desarrollos que ayudan a implementar este proceso emprendedor y que vamos a ver más adelante, obviamente. Obstáculos o retos o dificultades. El primero o el que uno más escucha es la falta de financiamiento. No es que el dinero para arrancar, yo no sé cómo hacer eso, cómo consigo la plata. Y sí, puede que sí, sea uno. Pero va a haber una clase en la que voy a hablarles de formas para financiar el emprendimiento. Seguro va a haber una clase, entonces uno les va a hablar de los ángeles inversionistas, de los fondos, de los créditos, bueno, porque hay formas, ¿no? Sino que con base en la proactividad uno tiene que empezar a buscarlas y a guerrearla y a moverse, por eso les hablaba de proactividad antes. Otro obstáculo que tal vez para mí es el más, yo creo que es el más fuerte, es el miedo al fracaso. Oye, profe, es que no va a ser capaz, es que el producto no va a salir bueno, es que yo no soy capaz, es que yo creo que eso no. Ese miedo hace que muchas personas se paralicen y no tomen decisión. Se los digo porque lo he visto, lo he visto. No me lo han contado, lo he visto. Tienen ideas re buenas, bien planificadas, pero al final dicen no, profe. Y se llenan de dudas. Y al llenarse de dudas, pues ya no toman la decisión. Ojo, sabiendo que es riesgo, acuérdense que el riesgo no desaparece, pero no toman la decisión de arriesgarse a, sabiendo que está bien planificado. Entonces, ese miedo al fracaso, uy, es fuertísimo. Yo creería que de los obstáculos, el miedo al fracaso es el más fuerte de todos, o es el que más pesa, creo yo, en la práctica, ¿no? Que habrá gurús que dirán que es el financiamiento, pues bueno, también. Y otro obstáculo, pero eso es como en la vida, es la inexperiencia. O díganme quién nace aprendido, nadie. Uno va aprendiendo y la vida le va poniendo pruebas para ir aprendiendo y para ir sabiendo cómo son los procesos. Entonces, si uno cuando está aprendiendo, pues mete la pata, dígame quién no ha metido la pata. Pero el asunto es que uno, como con la vida, uno aprenda de los errores para no repetir los errores, los propios y los ajenos. Creo que en parte va por ahí. Esos son algunos de los obstáculos.
actitud. Entonces, oye, ¿cómo se hace para ser emprendedor? No, pues hay varias formas. El primero es crear en uno mismo. Dedíquese en tiempo para saber, oye, a ustedes qué les gusta, cuáles son sus sueños, a qué le tienen miedo, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus cualidades. Si yo les pregunto a los 11 que están acá que me digan su mejor cualidad, yo me imagino que todos ya de una me alzan la mano y no me dejan ni hablar. Uy, profe, mi mayor cualidad está listo. Eso es empezar a conocerse y trabajar un poco esto, que sirve para la vida, la actitud emprendedora. Entonces, sí está claro que cuando uno se mete en emprendimiento, como cuando uno está con la vida, pues uno tiene que meterle ganas, tiene que ser tenaz en el tema, saber que no le va a salir en la primera y tiene que guerrearla. Listo, hágale. Los retos y los problemas y las dificultades suena como cliché, pero ayudan un montón a que la vida no sea planita. Las dificultades hacen que uno esté, uy, venga, venga, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo? Eso es chévere también porque uno se siente como vivo. Eso es bacano y eso ayuda. En emprendimiento uno se da cuenta de que uy, nos enseñaron a ser individualistas y vivimos en una sociedad re machista, horrible. Resulta que en emprendimiento uno se da cuenta que cuando empieza a trabajar la cooperación, uno se da cuenta de unas vainas muy chéveres, como por ejemplo, uno se da cuenta que uno no está solo haciendo un emprendimiento, o que hay gente que trabaja cosas parecidas, o que si se apoyan entre varios se pueden hacer cosas bacanas. Es entender que la cooperación es una herramienta valiosísima. Entonces, ahí se los dejo como para que lo piensen y tal vez uno cultiva la actitud emprendedora. Es como decisión de uno con su iniciativa, su propia iniciativa. Es cuando uno decide por sí mismo querer hacer las cosas. No solamente en emprendimiento, jóvenes, en la vida. Es que quiero hacer tal cosa, listo, empiece a ver qué está haciendo para hacer eso. Porque recuerden que si uno quiere algo, eso no le va a caer así, cruzado de brazos va a llegar. No, uno tiene que trabajarlo, tiene que guerreárselo también. Wow, y miren conclusiones. Obviamente el emprendimiento sí impulsa la innovación, la creatividad, fomenta la superación de retos, obstáculos y obviamente genera empleo. Sí, eso está clarísimo. Creo que una de las conclusiones grandes cuando uno trabaja en emprendimiento es que quien decide meterse el emprendimiento como en la vida debe creer que sus sueños sí son posibles y son realizables. Primero debe saber que sí tiene que tener sueños. Y si no tiene sueños frescos, piensen y empiecen a pensar cuáles son sus sueños y que sí se pueden realizar. Seguro. Y para eso se necesita tiempo. Oye, sí, pero ¿cuáles son mis sueños? Hágale, piénselo. ¿Qué más quiere hacer usted en la vida fuera de ser profesional de la Uniminuto? ¿Qué más? Y la tercera conclusión, la que a mí más me gusta, y es que el emprendimiento fomenta el crecimiento personal. Sí, obviamente la generación contribuye al desarrollo social, pero lo que hace es fomentar el crecimiento personal porque todo lo que uno se enfrenta al emprendimiento le sirve en la vida. Todos los problemas del emprendimiento son problemas que también uno afronta en la vida. Por eso están como entrelazados el emprendimiento y el crecimiento personal. Eso están como así enredados. Y es una berraquera. Porque en últimas le enseña que cuando uno es emprendimiento, cualquiera que sea, que la vida es súper valiosa y que uno a veces desperdicia la vida tanto y el tiempo, que se da cuenta que el tiempo no se recupera, que la vida es valiosa y sagrada y que uno tiene que ir por sus sueños, seguro. Y que la vida de uno solamente la vive uno, no la vive ni Pepito, ni mi primo, ni mi prima, ni mi hermana, no. La vivo yo. Y asumir eso, asumirlo. Ish. ¿Preguntas? Pues mire, llegamos 11 personas. Valentina me contestó y escribió, no señor.
Hasta ahora veo que pena. David Ricardo levantó la mano. ¿Qué es esa maravilla? David, cuente. Sí, profe, yo tenía una preguntita, es algo que sí he visto pues durante un tiempo y es Mm, sobre cómo iniciar un emprendimiento, porque hay personas que dicen que es mejor uno tener pues la experiencia prueba de trabajar y pues de tener, digamos, ese mundo profesional, de ser un empleado, digamos, en ese sentido, mm, antes de dar ese paso a ser un emprendedor, a tener la empresa o desarrollarla más bien. mm. Entonces, no sé qué opina al respecto. David, buenísima pregunta. Se lo digo desde mi experiencia, ¿no? Acuérdense que yo no tengo la verdad revelada. Lo que yo he visto es que sirve cuando han tenido trabajo y dicen, estoy harto de esto, voy a crear mi propio emprendimiento. Yo he visto que eso ha pasado. O sea, se los digo porque he visto gente que ha estado 10 años o 5 años trabajando en una empresa, están hartos, hartos, sueltan la empresa y con el conocimiento de esa empresa deciden montar algo. Eso yo lo he visto. Entonces, por ahí funciona. Pero ojo, también he visto la persona que no ha estado trabajando en una empresa formal y dice, oiga, yo quiero montar algo y lo hace y lo monta. ¿Sí me entienden? Entonces, están como esas dos visiones. Alguien dirá, no, es que le sirve mucho la experiencia de la empresa en la que trabajo. Sí, eso sirve, pero no es excluyente. Porque también hay gente que arranca de cero sin tener experiencia en otros trabajos y dice, me la voy a jugar por esto y lo saca. ¿Sí me entienden? Entonces, eh, están esas dos visiones. Lo que yo he visto en la experiencia son esas dos cosas. En la práctica, acompañando emprendedores, yo he visto eso. Ahorita que David preguntó, me acordé de una estudiante muy pila que trabajó en una fábrica, creo que era de jabones, no me acuerdo bien. Se cansó, estaba, profe, estoy mamá, ya no quiero más de esa vaina. Pero al trabajar dentro de un área de los jabones, eso le sirvió y le gustó, esa partecita, y lo desarrolló para hacer algo que ella quería en su emprendimiento que terminó siendo de chocolates deliciosos, los probé aquí entre nos, después les cuento la historia, y el empaque lo desarrolló ella, con base en lo que había aprendido con los jabones. Una cosa re loca, re bonita. Entonces, están esos dos puntos de vista, David. Eso es lo que le puedo decir desde mi experiencia. ¿Listo? Y gracias por la pregunta. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Más preguntas? Si es que me emocioné y empiezo a hablar, pero mejor yo estoy sorprendido porque entendieron todo. O sea, si yo pregunto ahorita, me estoy todo, todo quedó clarito. No, ojalá no se me duerman. Y veo con, con sorpresa, pero con bonita sorpresa, que aquí hay mayoría de mujeres. Acá no sé, se celebra también, qué chévere. Bueno, si no hay preguntas, entonces les voy a poner un ejercicio, porque pues, si no hay preguntas. Asumo que entendieron bien esto ya. Entonces, como el crecimiento fomenta el crecimiento personal, el emprendimiento fomenta el crecimiento personal, para la próxima clase van a hacer un ejercicio que es muy bacano. Van a conseguir una hoja en blanco. Van a listar del 1 al 20. Uno, 2, 3, 4, hasta el 20. Solo hasta el 20, porfa. No me vayan a colocar más. Yo sé que quisieran, pero no, solo hasta el 20. 1 al 20. Y van a listar ahí 20 sueños que ustedes tengan. Podrían ser más, yo sé que ustedes quisieran escribir más, pero no, no se me emocionen, solamente hasta 20. Para eso van a tener toda esta semana. La semana que viene les explico por qué les puse ese ejercicio. Ojalá se den la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando terminen de almorzar, cuando estén a solas, cuando vayan rumbo al trabajo. Bueno, ustedes verán el momento, pero recuerden, listen, cojan la hoja en blanco. Yo sé que enfrentarse a una hoja en blanco, eso da cosa, lo dicen todos los escritores. Una de las cosas fuertes es enfrentarse a una hoja en blanco porque no sabe cómo empezar, pero ya saben ustedes cómo empezar. Numeran del 1 a 20. Listo, ahí ya empezaron.
y empiecen a escribir cada uno de sus sueños. Por favor, tómense su tiempo. Oye, ¿cuáles son mis sueños? Ta, 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 hasta llegar al 20. Cuando terminen, porque la idea es que lo terminen, ojalá no para la clase que viene, para el próximo miércoles, ojalá lleguen con los 20 y no, uy, profe, es que me faltaron 15, es que solamente encontré 5 y me faltaron 15. No, pues tiene una semana. Y la idea es que puedan llegar la semana que viene con 20 listados ahí, bien juiciosos. Si quieren más, yo sé que les gustaría escribir más, pero no, en principio solamente 20. No se me emocionen, solo 20. Piensen bien qué sueños quieren. Vale lo que ustedes quieran. Recuerden que mis sueños son mis sueños y los de ustedes son los de ustedes y esos son perfectamente válidos. Sé que muchos van a escribir ser profesional de un minuto. Listo, eso se lo valgo. Pero la idea es que vengan 19 sueños más. Dense la posibilidad de hacer este ejercicio a conciencia. Ay, no es que soy profe, nos pone a... No, fresco, esto es una universidad. Hagan ejercicio a conciencia. Tienen una semana completica. Básicamente el ejercicio es dedíquense tiempo. Priorícense. Oye, ¿cuáles son mis sueños? Venga, empiezo a anotar. Y la semana que viene hablamos del ejercicio. Obviamente tengo que hablar de más temas, pero hablamos y hacemos retroalimentación del ejercicio. ¿Queda claro el ejercicio para hacer durante toda la semana? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, todo claro. David, gracias. No, chévere que David me contesta. ¿Alguien más? Paula Camila, ¿tiene todo claro? Sí, señor. Gracias. Luisa María, todo me tocó como en colegio. Luisa María, todo clarito. Sí, profe. Bien. María Camila, todo clarito. Sí, señor. Bien. Valentina, todo clarito. Sí, Bueno, señor. bien, Valentina, gracias. Sofía, todo clarito. Tarea, eso suena todo feo. El ejercicio quedó clarito. Sí, señor, profe. Vale, muchas gracias. Valerie Natalia, todo clarito. Sí, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Michelle Vanessa, todo claro. Sí, señor, todo claro. Qué maravilla, gracias. Carol, Stephanie, todo clarito. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Crystal, todo claro. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Me tocó como en colegio, pero pues ¿qué hacemos? Tocaba para que no, para que se me despierten porque yo dije, ¿será que se me durmieron o algo? Pero bueno. Entonces, ya queda explicado el ejercicio para la semana que viene. Frescas y frescos también. Dedíquense tiempo para los que están viendo esto en diferido. Ojalá lo hagan. Les voy a explicar la semana que viene por qué les puse ese ejercicio. Obviamente, les voy a hacer retroalimentación, pero dense la posibilidad, créanme que no es tiempo perdido, no es tiempo perdido. No, 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 no. Dedíquense tiempo para escribir esos 20 sueños. No se imaginan lo importante que es esa vaina. 20. Y piénsenlos bien y anótenlos, anótenlos así bien bonito. Ustedes escriben bien bonito, así bien bonito, ta, 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 hasta el 20. Y listo. Y la semana que viene nos vemos y les digo por qué les puse ese ejercicio. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguna otra inquietud que tengan? Por favor, ya que estamos acá, no se les olvide, qué pena que sea tan repetitivo, pero es que me toca. Revisen y contesten las preguntas de infografías y de videos del aula virtual. Están a mano izquierda. Entran a la infografía y abajo están las preguntas. Entran a video y debajo están las preguntas. ¿Listo? Siempre, no se confíen, revisen. Y la semana que viene, fuera de la retroalimentación del ejercicio este bonito de los sueños, voy a explicarles la actividad entregable
que tiene plazo, creo que 6 de septiembre. Se las voy a explicar de una vez para que ustedes sepan cómo es y no se me enreden en la vida. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Si no, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco su atención, les agradezco sus respuestas y pues nos veremos la próxima semana, jóvenes. Esta clase queda grabada, como se dieron cuenta, y la subo hoy miércoles, la subo el día viernes al foro novedades del aula virtual. Ahí van a estar quedadas grabadas todas las clases. ¿Listo? Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan una bonita noche, que descansen. Y por favor, miren, cruzo los dedos. Piensen y escriban solamente 20 sueños, ¿vale? Muchas gracias. Bonita noche. Vale, profe, feliz noche. Hasta Chao, luego, chao. Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Bonita Hasta luego, noche. profe. Hasta Chao. luego. Buena noche. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, bonita noche.